Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín a toda la colectividad zuliana para que ustedes puedan comprender muchos de los problemas o fenómenos que están ocurriendo en la actualidad en Venezuela. En el día de hoy tendremos un programa en el cual estoy seguro muchos de ustedes se van a sentir identificados, porque producto de tantas cosas que han venido ocurriendo en el país, sobre todo desde el año 2007, en cada uno de nuestros hogares, de nuestro núcleo familiar, por lo menos debe haber un dirigente estudiantil, un estudiante de esos que están no solamente en las aulas, preparándose para ser profesionales, sino que además están preocupados y ocupados con los diversos problemas que afectan a la población venezolana en la actualidad. Hoy tendremos 4 destacados dirigentes del movimiento estudiantil, sobre todo de las universidades privadas, para que podamos con ellos discutir, analizar los problemas, cómo les preocupa los problemas que nos están afectando. En primer lugar tendremos a Abelardo Ashcar, es estudiante de Derecho de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, es subsecretario juvenil nacional del Movimiento Progresista de Venezuela. También tendremos a Estefano Soler, estudiante de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la URBE y es dirigente estudiantil de la URBE. Marcelo Meléndez también nos acompaña en la actualidad, es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Urdaneta y es miembro del movimiento estudiantil zuliano, también forma parte del partido Un Nuevo Tiempo. Y no podía faltar, por supuesto, la presencia femenina, quien también ha estado muy activa en el movimiento estudiantil, y nos acompaña Grisbel Rojas. Ella es estudiante del 10º semestre de Gerencia en Recursos Humanos de la Universidad José Gregorio Hernández y, por supuesto, es dirigente estudiantil independiente de esta universidad. Con ellos estaremos conversando sobre los diversos problemas que estamos confrontando como país, pero por supuesto queremos iniciar esta conversación tan amena con este grupo de estudiantes, consultándoles por qué ellos, además de ocuparse de sus clases, de prepararse como profesionales, se han dedicado a reclamar, a exigir soluciones a los problemas que afectan. Abelardo, ¿por qué el movimiento estudiantil? Primeramente, muchas gracias. Queremos agradecer a la Universidad Rafael Belloso Chacín por permitirnos la oportunidad de estar hoy acá presentes, alzando nuestra voz de protesta, que lo venimos haciendo en las calles de Venezuela, en las calles del Zulia, y hoy nos da el espacio de hacerlo a través de las cámaras, a través de los medios de comunicación. Nosotros le agradecemos porque eso fortalece la democracia, fortalece todos los principios democráticos en la sociedad venezolana. Y bueno, Darwin, como dijiste, ¿por qué estamos nosotros protestando? ¿Por qué estamos en las calles hoy en día? ¿Qué es lo que nos afecta? A nosotros nos afecta todos los problemas del país hoy en día. Por supuesto. Y nos afecta más todavía ver cómo un gobierno nos llama a delincuentes, a estudiantes, cuando salimos a ejercer nuestro derecho a la protesta, pero cuando los principales delincuentes están ahí en el gobierno. Son los que se robaron los dólares de la nación, son los que se han robado el futuro de todos nosotros. Hoy vemos como hay una fuga de talentos en Venezuela. Más de 800.000 jóvenes emigraron a otros países en busca de un mejor futuro. Y eso nosotros lo vemos con preocupación. Nosotros tenemos varias cosas a la hora de cambiar este gobierno. Una de las primeras va a ser que todo el movimiento estudiantil se va a ir a todos los aeropuertos en Venezuela, a abrirle las manos y a recibir a todos esos compañeros que se han ido en busca de un mejor futuro, para que vengan a progresar aquí en su patria, en su tierra, que los vio nacer y que los vio crecer. Y queremos que los vea también comprometidos con el desarrollo del país. ¿Qué nos preocupa también? El tema de la escasez. Nuestras madres, las madres venezolanas, las abuelas venezolanas, en largas colas, horas y horas, y a eso les son llamados bachaqueros. No, el problema de la escasez no es por el bachaqueo, el problema de la escasez es porque acabaron con la producción nacional, tanto privada, tanto pública, y eso es lo que hoy en día generan las colas, que no tenemos producción nacional y tenemos que acceder a las divisas para traer los productos importados y tampoco hay divisas. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han encargado de cobrar y darse el vuelto. Entonces, hay muchos problemas
de lo que los estudiantes nos vemos afectados. Y nosotros estamos comprometidos no solamente con nuestro futuro, sino con el futuro de las próximas generaciones que vienen creciendo también, con el presente de ustedes, con el presente de los profesores, de los trabajadores de la universidad, de las autoridades universitarias, de nuestras madres, nuestros padres. Ese es nuestro compromiso y nuestra lucha no cesará hasta que en Venezuela no se restablezca la democracia, hasta que en Venezuela no se restablezca la libertad y donde todos seamos libres, no solamente moralmente, sino libres constitucionalmente, libre económicamente, que nosotros podamos comprar y vender y que el poder adquisitivo del venezolano, que hoy se ve devorado por la inflación, sea un poder adquisitivo real, que el venezolano cobre su sueldo mínimo y a través de eso pueda adquirir los productos de la canasta básica. Hoy se necesitan 6 sueldos mínimos para tener acceso a la canasta básica. Claro. Entonces, hasta ahí llega nuestra lucha. Nuestra lucha no es solamente por el futuro de nosotros, es por el futuro de todos los venezolanos. Estefano, ¿qué te motivó a participar en el movimiento estudiantil? Porque una de las cosas que no mencioné en tu currículum es que eres parte de una comunidad de renovación carismática. ¿Qué te motivó a participar en el movimiento estudiantil? Bueno, de verdad yo pienso que Dios y Venezuela nos han colocado frente a un momento histórico que no tiene precedentes. Y de verdad es un honor participar acá, desde la urbe, desde nuestras casas, desde las calles, no solamente denunciando las atrocidades que hoy por hoy ocurren en nuestra nación, que tan violentada y golpeada se ha visto estos últimos años, sino que también tenemos enfrente la oportunidad de unir a un país dividido y polarizado por tantas luchas y por tantos malos entendidos que han llevado sencillamente a Venezuela a partirse por la mitad. Yo creo que como estudiantes acá ninguno de nosotros se considera una mitad, nos consideramos Venezuela. Y nuestra primera premisa, nuestro primer motivo es unir de nuevo a esta nación y reconciliar a esas familias que pelean desde la mañana hasta la noche, sencillamente por motivos políticos. Queremos una Venezuela donde no haya falta militar en algún partido político para acceder a los puestos de trabajo, ni vestirse del color del partido político de gobierno, sino sencillamente donde las capacidades y donde los dones de cada venezolano se muestren y seamos válidos todos por igual. Este momento histórico en el cual más de 44 estudiantes han perdido sus vidas no puede quedar en vano. Y por eso hoy seguimos en esta lucha, a pesar de las amenazas, persecuciones, amedrentaciones y toda clase de oprobios que recibimos en la calle. Decidimos estar aquí porque creemos que más que una gracia es un reto. Y si no aprovechamos la oportunidad que el destino nos está ofreciendo en este momento, creo que años más adelante estaremos lamentándonos adentro de una jaula por no haber puesto en práctica todas esas capacidades que cada uno de nosotros tiene, no solamente para liberar a Venezuela, sino para construirla de nuevo, porque es una realidad que estamos viendo acá, que no solamente se nos han cortado las libertades, sino que están destruyendo el país por completo, están acabando con el aparato productivo, están acabando con nuestras oportunidades, y si nosotros mismos no abrimos los caminos, ¿quién lo va a hacer? Yo creo que aquí cabe el dicho caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y el movimiento estudiantil en este momento está forjando un camino nuevo para esta Venezuela, donde blancos, rojos, negros, blancos, toda clase de venezolanos, pobres, ricos, clase media, vayamos y transitemos por ese camino de la unidad. Marcelo, ¿qué te motivó? Antes de ir a la pausa, que tenemos unos 2 minutos, ¿qué te motivó a participar en el movimiento estudiantil? Bueno, simplemente la lucha por un país mejor. La lucha por un país donde la segunda frase más dicha es el tampoco hay. Ya veremos cuál es la primera frase, ¿no? Entonces, bueno, la juventud, o más que todo el movimiento estudiantil, se ha referenciado por ser una juventud irreverente. Aquella juventud desde 1957, con aquellas montoneras estudiantiles que se formaron en Caracas, pasamos por el 2007 y ahora, bueno, por los problemas que estamos pasando en el 2014. Y más que todo esa lucha, una lucha por un país mejor, una lucha por nuestro futuro, que no solamente es que nos están robando el futuro, no, nos están robando el presente, que ya van más de 1.200.000 jóvenes que se están yendo del país, claro, como lo decía en escasos momentos nuestro compañero Abelardo. Por esos jóvenes que nosotros tenemos que luchar, para que ellos vuelvan a nuestra patria y podamos seguir soñando con un país de oportunidades. En el próximo segmento, por supuesto, le queda el turno a Grisbel para saber por qué la motivó a participar en el movimiento estudiantil, pero además quisiera que ustedes le explicaran al ciudadano en qué consiste la protesta pacífica que ustedes han llevado a cabo. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Continuamos en el programa Retos de la Sociedad Venezolana, hoy con el movimiento estudiantil. En el segmento anterior nos faltó Grisbel Rojas, quien nos va a explicar por qué. ¿Qué te motivó a participar en el movimiento estudiantil y en esta lucha pacífica? Bueno, ante todo nosotros somos estudiantes y nosotros militamos en las universidades. Escuchamos todo lo que tienen que decir los estudiantes. Nosotros simplemente somos las voces de ellos. Yo digo de que todas esas quejas que ellos tienen en relación a la situación del país, que nos han llegado hasta nosotros y nos han dicho, mira, a mí me incomoda que yo tenga que salir de la universidad y tenga que esconderme el teléfono porque me van a atracar. Entonces nosotros tomamos todo eso y bueno, a partir de eso nace el movimiento estudiantil para poder darle esa seguridad al estudiante de que su voz sea escuchada, de que de verdad se le va a resolver el problema que a él le afecta como tal. Ahora bien, una de las descalificaciones que el gobierno le ha hecho al movimiento estudiantil es que los ha llamado violentos. Ha dicho que ustedes son guarimberos, palabra que me desagrada muchísimo, ¿no? Porque pareciera que descalifica, ¿no?, el interés que ustedes tienen por participar y ser escuchados, ¿no? ¿La protesta de ustedes es pacífica, Marcelo? Sí, claro que sí. Nosotros siempre estamos apegados a la Constitución. El tema de nosotros al momento de salir a la calle. Nosotros, aparte de que seamos pacíficos, no quiere decir que tampoco seamos unos guabinosos, ¿no? Nosotros salimos a la calle siendo pacíficos pero contundentes. No somos... ¿A qué llaman ustedes contundentes? A eso iba. Nosotros hemos salido a la calle, o sea, ser contundente es hacerle presión al gobierno, pero hacerle presión al gobierno no es trancar una calle, porque simplemente en estos momentos, trancar una calle es crearle malestar al ciudadano. Correcto. Y ahora nosotros le hemos dado la vuelta a eso que nosotros denominamos protesta pacífica. Bueno, hemos realizado pancartazos, llamados ante los medios sociales, infinidad de cosas que hemos tratado de hacer contundentemente sin llegar al radicalismo. A ver, ¿y eso han obtenido ustedes respuesta positiva del ciudadano en torno a ese cambio, a esa reorientación de la protesta pacífica? Bueno, Darwin, el ciudadano está con nosotros. Ahorita el malestar social que está ocurriendo en el país, las encuestas así lo afirman, el 80% de los venezolanos cataloga la gestión del presidente Nicolás Maduro como mala. Y eso tiene mucha resonancia en nosotros, porque más que directamente a que el ciudadano nos apoye, nosotros sabemos que el que está haciendo una cola no tiene tiempo ahorita para ir a protestar, porque si no hace la cola, no come ese día, no come sus familiares. Entonces, una familia de 5, uno es el que hace la cola, 2 son los que trabajan para medio mantenerse, y los 2 hijos, si de tener 2 hijos, estudian. Entonces, ¿en qué momento le queda a los ciudadanos la protesta? Esto no es encerrado el gobierno en este clima. El gobierno poco a poco ha creado las condiciones para que los venezolanos ya no tengan ni tiempo de protestar. Es por eso que ven a los jóvenes, ven a los estudiantes protestando. Porque eso sí, la familia esa que está uno en la cola y 2 trabajando, pero tienen un estudiante o 2, están en la calle protestando junto a nosotros, junto al movimiento estudiantil. Y como decía el compañero Marcelo, nosotros siempre hemos hecho llamado a que la protesta tiene que ser pacífica, pero resulta que aquí el gobierno infiltra nuestras protestas, y esto hay que decirlo, esto hay que decírselo a todos los venezolanos, a los zulianos, a los maravinos. El gobierno infiltra las protestas del movimiento estudiantil. ¿Para qué? Para desvirtuar nuestra lucha y decir que nosotros somos vándalos, que nosotros somos violentos. ¿Y qué han hecho ustedes contra eso? Nosotros con los infiltrados, siempre que lo agarramos, se los devolvemos enteros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la Constitución y hay que respetarle sus derechos humanos. Nos llaman violentos a nosotros cuando los 44 muertos que han pasado a través de la protesta han sido de parte del sector opositor, del sector que está protestando. Nos llaman violentos a nosotros cuando los heridos han sido de parte nuestra, los hemos puesto nosotros. Nos llaman violentos cuando los miles de detenidos que hubo el año pasado y en el actual año fueron de nosotros, no fueron de ellos. Hoy también nuestra lucha es por eso, por un poder judicial que está perverso, por un poder judicial que está secuestrado por el ente ejecutivo. Entonces, ¿qué solicitamos los estudiantes? Le solicitamos al gobierno nacional que dejen de infiltrar nuestra protesta, porque con eso no va a acabar nuestra lucha. Decía Gandhi, la violencia es el miedo a los ideales de los demás, y eso es lo que tiene el gobierno, miedo a nuestros ideales.
Estefano, tú como estudiante de Derecho, ¿tú ves que el Poder Judicial está actuando a favor del gobierno para criminalizar la protesta pacífica del movimiento estudiantil? Mira, ha sido excesivo. Ha sido excesivo de parte del régimen el retardo procesal que sufren constantemente nuestros detenidos y la falta de respuesta en los casos de tortura o incluso homicidio, como ocurrió con José Farías, que es un estudiante de la urbe, que bueno, el pasado 19 de mayo fue, bueno, el 21 de mayo fue herido de bala por parte de la Policía Regional, por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Y bueno, hasta hoy estamos esperando una respuesta de parte del Ministerio Público, hemos ido a la Defensoría, hemos ido a todas las instancias. Y lamentablemente todavía no hemos obtenido al culpable, no hemos obtenido una respuesta, ni siquiera justicia para su familia. Asimismo, tenemos a varios detenidos, de los cuales ninguno ha gozado de una audiencia y ninguno ha gozado del debido proceso. El problema acá radica en que ellos buscan criminalizar la protesta pacífica porque es el grito de la verdad. ¿Y cómo se desenmascara la mentira? Es con la verdad. Y el movimiento estudiantil le ha venido a decir la verdad al pueblo venezolano, que no todo es como lo pintan por parte del régimen, que no hay ninguna guerra económica, que no hay ninguna guerra bacteriológica y ninguna de las presuntas guerras que Maduro crea y constantemente va perdiendo, sino que lamentablemente hemos sido víctimas de un régimen que se encubre detrás del Poder Judicial para oprimir, para matar, para anular a todo aquel que piensa distinto y a todo aquel que diga la verdad. Sin embargo, hemos obtenido respuestas muy paulatinas, ¿no? Porque cuando fuimos al Ministerio Público hace 2 semanas, obtuvimos la liberación de 2 estudiantes de la universidad que permanecían recluidos sin justa causa. Fueron detenidos al momento de acceder a su transporte y duraron días detenidos allí sin ni siquiera obtener pues una respuesta ni una razón. Luego los liberan, luego de que vamos al Ministerio Público a ejercer presión. Y así ha sido constantemente nuestra protesta. Hoy por hoy la mayor premisa es la liberación de los presos políticos y obtener justicia por todos y cada uno de los caídos, hasta que sus familias pues se vean que de verdad sus hijos están descansando en paz. Grisbele, todo esto que ellos han esgrimido en torno a la utilización del Poder Judicial para perseguir y hostigar al movimiento estudiantil, ¿no los intimida a ustedes de seguir participando, de seguir protestando pacíficamente? Para nada, nuestros ideales están y el gobierno no va a poder contra eso. Primero son nuestros ideales y para eso somos estudiantes y eso lo vamos a defender. Y como dicen por ahí, el que se cansa pierde, nosotros no estamos cansados y falta mucho para que nos cansemos, somos jóvenes y aquí tenemos la fuerza y recordemos que los estudiantes somos la libertad de Venezuela, somos el futuro de Venezuela. ¿Y ustedes creen que esto es bien recibido por la población? Porque mucha gente dice que el movimiento estudiantil pareciera que se calmó, que ya dejó de protestar, que dejó de reclamar. ¿Qué están haciendo ustedes, Marcelo, para mantener vivo ese reclamo en torno a la población? Bueno, simplemente este gobierno lo que ha hecho es meter la pata en el hoyo cada vez más. Y nosotros hemos sabido como movimiento estudiantil canalizar cada una de las fallas que ha tenido este gobierno, por medio de violaciones de derechos humanos, por medio de violaciones a la misma Constitución, que ellos dicen que es perfecta, pero a la vez la violan, ellos mismos, que fueron los que la crearon. Y nosotros hemos sabido canalizar todos esos problemas que ha tenido la sociedad para mantener viva nuestra lucha, para mantener vivo al movimiento estudiantil. Fuera de micrófono, yo les consulté a cada uno de ellos su edad, pues me interesaba saber cuáles eran sus edades. Por ejemplo, Marcelo tiene 18 años y Abelardo tiene 22 años. ¿Por qué les pregunté su edad? Porque ellos crecieron en este gobierno y por eso me interesa saber en el próximo segmento cuál es el concepto que ellos tienen de democracia y si lo que vive Venezuela actualmente es una democracia. Ya regresamos. Regresamos en este espacio dedicado al movimiento estudiantil y a su lucha pacífica por los problemas que afectan a los venezolanos. En el segmento anterior les hacía la introducción. Estos muchachos han crecido en este gobierno.
Cada uno de ellos tiene entre 18 y 23 años. O sea que este gobierno, que tiene casi 16 años, o ha superado ya los 16 años, ha sido en el cual ellos han crecido. Es el único gobierno que ustedes han conocido. Primero conocieron el gobierno del presidente Chávez y ahora el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estéfano, ¿tú consideras que vivimos en democracia en la actualidad? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque la democracia es mucho más que lo que vivimos hasta el momento. Ellos han confundido la democracia con una tiranía electoral. Nosotros, en cambio, consideramos a la democracia como el ejercicio de todos los derechos para todas las personas. Sencillamente a partir del respeto del otro según el derecho subjetivo. Donde terminan mis derechos, comienzan los del prójimo. Y así nosotros nos vamos, pues, nutriendo de muchos valores y principios que siempre se van diferenciando a partir de los distintos patrones de conducta de cada ser humano. Y aquí, lamentablemente, el régimen nos ha querido confundir democracia con el libertinaje que vivimos hoy en día. La democracia no tiene nada que ver con esto. El libertinaje que vivimos hoy en día es esa anarquía institucionalizada que el régimen nos ha colocado allí. ¿Cómo? Lamentablemente hoy vemos un país secuestrado en todos sus poderes, donde cada quien hace lo que le da la gana y donde muchas personas hoy por hoy en la calle están obligadas lamentablemente a tomar justicia por mano propia. Ahora ya no ves un divorcio, sino que ves constantemente la separación de hechos de todas las personas y no estás viendo el ejercicio de la ley ni el derecho. Decía Montesquieu que el Estado existe para que un hombre no se imponga sobre otro. Y yo veo eso como el significado de la democracia. Mientras no haya Estado de Derecho, no podemos considerar que en el país hay democracia. ¿Tú crees, Abelardo, que hay democracia en Venezuela? Bueno, Darwin, en Venezuela no hay democracia, porque como lo decía el compañero Estéfano, democracia no solamente es elegir y ser elegido, democracia es elegir qué comer, cómo comer, a qué hora caminar por las calles del país. Democracia va mucho más allá que un proceso electoral. Decía Nelson Mandela que cuando no hay medicamentos, cuando se está enfermo, cuando no hay comida, cuando se tiene hambre, cuando hay ignorancia, y cuando los derechos civiles de todos los ciudadanos no son respetados, entonces la democracia es una cáscara vacía, así los ciudadanos voten y tengan parlamento. Y bueno, eso deja muy en claro lo que es el concepto de democracia. Un gran luchador como Nelson Mandela, diciendo esas palabras hace unos años atrás, yo creo que nos deja a nosotros claros, los estudiantes, lo que es democracia. Democracia, si no tenemos medicamentos, si no tenemos la educación de alta calidad, si no tenemos acceso a los productos de la canasta básica, si no tenemos acceso a la justicia venezolana, porque hoy en día la justicia es para el rico y no para el pobre, porque hoy en día el que tenga dinero es el que tiene acceso a esa justicia, una justicia rápida, eficaz. ¿Qué es lo que pedimos nosotros los estudiantes? Nosotros somos personas clase media baja, clase pobre, clase media alta. La clase rica del país está ahí, conectada en el poder, que ellos son los que han fomentado la exclusión social en estos momentos. Entonces nosotros, como lo dijo Estéfano al principio del programa, nosotros queremos unir a Venezuela y creemos que la manera de unir a Venezuela es esta, nuestra lucha pacífica en las calles, pero siempre tenemos que ir a votar. Eso no podemos abandonar el terreno democrático, el terreno electoral. Tenemos que ir a votar porque eso es parte de la democracia, más no es la democracia. Grisbel, ¿tú crees que es importante participar electoralmente en este momento de la coyuntura política, económica y social que vive Venezuela? Obviamente. Recordemos que, como lo decía anteriormente mi compañero, el 80% de los venezolanos no están de acuerdo con la gestión de este gobierno, con la gestión del presidente Maduro. Y yo digo que se tiene que salir a votar ese 80% de venezolanos y así es la única forma de que este gobierno caiga. Nosotros estamos en pie de lucha en las calles, llevando nuestro mensaje, pero nuestro mensaje es ese, lucha pacífica dentro de la Constitución, llevando la democracia ante todo, saliendo a votar, es lo principal, lo primordial para el venezolano. Marcelo, ¿hay un clima favorable en el movimiento estudiantil hacia ese proceso electoral que debería ser este año? Ojo, no hay fecha. Hasta hoy no hay fecha del proceso electoral. Pero hay un clima, hay ese clima, esa voluntad de participar en ese proceso electoral. Por supuesto que sí, no solamente el movimiento estudiantil, sino que toda la sociedad civil está abocada a participar electoralmente. Uno se monta hoy en un bus
que lo lleva de su casa al trabajo, de su casa a la universidad, y a los que lo reconocen a uno porque es una figura pública, porque está en los medios de comunicación, porque es miembro del movimiento estudiantil, lo primero que te preguntan es cuándo son las elecciones. Y lo segundo que te preguntan es cómo vamos. Entonces, ¿qué más? Primero pedirle al CNE que deje de ser esa tortuga y que digan, por favor, cuándo son las elecciones y cuál es el cronograma electoral. Y con esa, nosotros si logramos esa mayoría dentro de la Asamblea Nacional, podemos separar los poderes, porque antes era una tripartita de los poderes, con los 3 poderes a nivel nacional, y ahora con el cambio de la Constitución son 5 poderes. Todos estos poderes están secuestrados por el Poder Ejecutivo. Nosotros ganando la mayoría en la Asamblea Nacional podemos lograr la verdadera separación dentro de los poderes, porque de nosotros escogiendo con la mayoría podemos tener un mejor contralor, podemos tener legisladores que legislen de verdad por los derechos de los ciudadanos y podemos escoger en verdad el futuro que nosotros queremos, no solo por nosotros, sino por los de nuestros hijos. Marcelo, ¿qué edad tienes tú? 18 años. ¿Primera vez que vas a votar si se dan estas elecciones este año? Primera vez que estuve a votar. ¿Qué sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te entusiasma de ese proceso electoral? Lo que le preocupa y le entusiasma a todos los jóvenes que por primera vez van a votar en este proceso. Si es que, como dices tú, es este año el cambio en el país. Esa es podemos la lograr el meta que cambio. ustedes tienen, de darse un proceso electoral. Pero, Estefan, ¿es posible, si la oposición gana el Parlamento, poder motivar un cambio en Venezuela? Yo creo que es un proceso que comienza desde allí, ¿no? Uh-huh. El hecho de ganar las elecciones en la Asamblea Nacional es el inicio del proceso de liberación de Venezuela. No es todo. Yo creo que más allá de eso vienen unos cuantos retos. Viene el reempoderar de nuevo y reinstitucionalizar a la Asamblea Nacional como primer órgano democrático en la nación, porque es allí donde vemos la mayor pluralidad de actores, a la hora de legislar, a la hora de levantar la voz y a la hora de decidir por Venezuela. Aquí hemos visto que hoy por hoy esa mayoría, que dicen ser mayoría dentro de la Asamblea Nacional, que gobierna, ha renunciado al derecho de legislar y se lo ha otorgado a un solo hombre, Nicolás Maduro. Yo creo que es imposible que un solo hombre, por más súper que se crea, pueda dirigir el destino de una nación de 30 millones de personas. Creo que hay que reempoderar de nuevo, ya cuando esa institución tenga de nuevo el poder que le es conferido por el pueblo, ya vamos a poder auditar y a pedir de verdad memoria y cuenta a cada ministro y a cada actor de este régimen y sobre todo saber a dónde va el dinero de todos los venezolanos y qué se ha hecho con los más de 100 billones de dólares que ha ingresado alrededor de estos 16 años en el país. Abelardo, ¿hay de verdad una lucha contra la corrupción? Ya que lo mencionaba Estefan. No, acá no hay ninguna lucha contra la corrupción, acá lo que hay es una lucha en contra de, como lo decíamos al principio, en contra de los ideales de los estudiantes, es una lucha, una guerra económica que se inventan ellos mismos, pero sí existe, yo creo, Estefano, que hay una guerra económica en Venezuela, pero es de parte del gobierno hacia el pueblo venezolano, de parte del gobierno hacia los estudiantes. Esa es la verdadera guerra económica que existe hoy en día, que se le inventan, y si de verdad existiera, o sea, una guerra económica que se inventan ellos y la pierden, porque la están perdiendo en estos momentos. Yo creo que con el tema de la Asamblea Nacional hay muchas cosas que podemos hacer de ser nosotros mayoría. Podemos ejercer funciones de control sobre la administración pública, podemos elegir a rectores del Consejo Nacional Electoral y así tener unos rectores imparciales. A través de una mayoría amplia en la Asamblea Nacional podemos dar votos de censura a los ministros y a los viceministros y con eso nosotros podemos cambiar ministros cuando estén haciendo las cosas malas. El ministro lo podrá nombrar el Poder Ejecutivo, pero la Asamblea Nacional, cuando da un voto de censura, el ministro tiene que ser removido de su cargo. Entonces hay muchas cosas más. Podemos también ejercer funciones de control entre lo que las relaciones internacionales que Venezuela, los convenios internacionales que Venezuela hace, y podemos evitar tantas regalías a otros países y que se sincere la economía de Venezuela con otros países y que esos recursos que estamos regalando a las demás naciones sean para los venezolanos. Antes de ir a la pausa, quiero hacer una introducción sobre lo que vamos a hablar en el próximo segmento. Muchos de los estudiantes que se me acercan en las aulas
me dicen que lamentablemente no tienen esperanza en el futuro. Yo quiero escuchar si ustedes de verdad tienen esperanza en el futuro de Venezuela. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Retos de la Sociedad Venezolana conversando con representantes del movimiento estudiantil, en este caso del Zulia, y principalmente de las universidades privadas. Como profesor de pregrado, una de mis grandes preocupaciones es que cada vez se incrementa la cantidad de estudiantes que se me acercan y se muestran muy preocupados, no solamente por el presente, sino por el futuro. Cuando a veces hago la pregunta en un salón de clases, ¿cuántos de ustedes quieren irse del país?, quedo verdaderamente angustiado con la cantidad de brazos, de manos que se levantan y me señalan que de verdad quieren irse. Grisbel, ¿tú crees que hay futuro en Venezuela? ¿Quieres quedarte en Venezuela? ¿Quieres trabajar por Venezuela? Mira, Dios me dio la virtud de conocer a mi bisabuelo, a mi bisabuela, y ellos me contaron de una Venezuela libre, una Venezuela que sí encontraban de comer, que había seguridad, una Venezuela mejor. Depende de eso. Yo digo, yo no tengo un sueño de irme a los Estados Unidos, ni a España, ni a ningún lado. Yo confío en Venezuela, quiero a mi país, voy a seguir luchando por mi país y tengo esperanza en él. Y esa es la idea del movimiento estudiantil, lo que fomenta el movimiento estudiantil. Y que esa esperanza de que Venezuela sí va a cambiar, que Venezuela sí va a ser un país libre y que nosotros sí lo podemos lograr. Pero me imagino que muchos de tus compañeros tienen la misma preocupación. Sí, claro, pero, como digo, nosotros como movimiento estudiantil nos vamos hacia allá, a tratar de fomentar ese poquito amor que queda por Venezuela, en esos muchachos que se quieren ir. Y hay muchos de mis compañeros, de mis amigos, que ya se han ido del país y es muy triste ir al aeropuerto y despedir a tus amistades, a tus hermanos, es muy triste. Pero por eso mismo es que estamos nosotros aquí, para hacer lo que comentaba Abelardo al principio, ir hasta el aeropuerto y volver a abrir los brazos a esos hermanos que ya se han ido. Para que regrese. Claro, obviamente. Marcelo, ¿te quedas en Venezuela? Claro. ¿Quieres luchar por Venezuela, trabajar por Venezuela? Claro que me quedo en Venezuela y seguiré luchando por mi país. Simplemente porque a este gobierno le va a tocar como la gaita famosa de todos los zulianos. Acabaron con la plata y se echaron a reír, pero les puede salir el tiro por la culata. Eso es la respuesta que le podemos dar al gobierno nacional. Ellos, más temprano que tarde, van a salir del poder y vamos a recuperar la Venezuela que vivieron nuestros abuelos, esa Venezuela de progreso. Estefano, ¿cómo combatir esa pérdida de esperanza, de futuro, de buena parte de los estudiantes, hasta de la sociedad civil en general? Porque hay una gran decepción de parte del pueblo en torno a lo que está ocurriendo y muchas personas están planificando irse. Sí, incluso ayer durante la misa un amigo me lo contaba interrumpiendo la homilía y me decía que él se iba del país. Era un compañero que había estado a mi lado durante muchas protestas y muchas actividades y estudiaba acá en la urbe. Yo veo que acá es sobre todo un problema de sistema, ¿no? Estamos viendo que un modelo que va achicando a medida que pasa el tiempo la oportunidad a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que esto es un reto, no solamente para luchar por el país, sino para crecer en calidad. Yo me pongo a ver el ejemplo de mis abuelos cuando se vinieron de Italia y yo le peleaba a mi abuelo porque antes me quería ir, antes de participar en todas estas luchas. Y le preguntaba qué hacía él acá y él me decía que de Venezuela no se iba, que esto era un país rico, una tierra de gracia. Y yo veo que hoy por hoy nosotros tenemos ese reto de no solamente combatir a un régimen que acaba con las esperanzas del venezolano, sino también infundirle la esperanza a sus compañeros. Y yo pienso que Venezuela es de titanio. Yo creo que si el gobierno, junto a los cubanos y todos aquellos que hoy por hoy están acabando con el aparato productivo de Venezuela, no han podido con ella, es porque algo muy bueno viene. Y después de un muy, muy oscuro anochecer, viene el más rico de los amaneceres. Y así como Europa vio una guerra y se levantó, yo creo que Venezuela, mediante el justo acuerdo
y un frente amplio de personas capacitadas, porque ya aquí no hacen falta solo los políticos, aquí hacen falta los profesionales, aquí hace falta más tecnocracia a la hora de ejercer los cargos públicos y profesionalizar la administración pública y sobre todo darle de nuevo esa jerarquía que amerita la política, acabar y combatir tanto populismo que se ha hecho cargo de dividir y despedazar al país y profesionalizar y capacitar a todos esos cargos que se van a colocar allí. Aquellos que también tomarán las riendas de la iniciativa privada y podamos de nuevo reempoderar el sistema educativo. Tú te pones a ir al extranjero y ves como esas universidades, lo más cercano a ellas es la urbe, pero cómo tiene inversión de parte del Estado en cuanto a las investigaciones y ves que en tal universidad se descubrió la cura contra tal enfermedad. Yo quiero que en la urbe el día de mañana se descubran muchas cosas más y lo vamos a lograr no solamente cuando salga este gobierno. Yo creo que aquí hay mucho capital humano capaz de sobre todo reconstruir esta Venezuela y este es el reto que hoy tenemos. Y Venezuela va adelante, pero por la calidad humana que hay en los venezolanos. Abelardo, ¿sientes que tienes futuro en Venezuela? En estos momentos el futuro de todos los jóvenes, para nadie es un secreto que está truncado. Pero nosotros le hacemos un llamado a esos jóvenes, que no se vayan del país, que se queden a luchar por nosotros. Decían, si el presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Entonces, permanezcamos en Venezuela con la esperanza viva, con la fe viva de que esto va a cambiar y de que el cambio pasa cuando cada uno de nosotros cambiamos, cuando cada uno de nosotros nos creemos capaces de que podemos representar el cambio en Venezuela. Nosotros siempre lo dijimos, Darwin, siempre dijimos que nuestra lucha tenía que ser con las universidades abiertas, a pesar de que habían sectores que les convenía que las universidades estuvieran cerradas. Nosotros lo dijimos, la lucha es con las universidades abiertas, dentro de los salones de clase, porque en Venezuela espera tres cosas de nosotros. Una, que nos preparemos, nos graduemos para nosotros ejercer esos cargos que hoy están en manos de incompetentes. La segunda es que nos organicemos, no solamente como movimiento estudiantil, sino como pueblo unido. Y la tercera es que empecemos a tomar las riendas de este país para impulsar el cambio que todos los venezolanos se merecen y que han esperado. Decía una canción de Ali Primera, el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Eso, Ali Primera está más vivo que nunca, no es de ellos solamente, como se lo han querido robar, se han querido robar a Ali, se han querido robar a Simón Bolívar, y eso es algo que el venezolano tiene que entender. El cantautor venezolano, el libertador venezolano es de todos los venezolanos, no es de un grupito que está enchufado en el gobierno. Una de las cosas que me llamó la atención de esta conversación fue algo que mencionó Estefano ahorita, que fue el creer en los partidos, el creer en la política. Y lamentablemente en Venezuela en los últimos meses ha venido creciendo una ola de antipolítica, de gente que no cree en los partidos y que se aleja de cualquier tipo de participación. Quisiera conversar con ustedes en el próximo segmento, que será el último, sobre la antipolítica y si los partidos, junto a la sociedad civil, podemos recuperar a Venezuela de los problemas que tiene actualmente. Vamos a una última pausa y ya regresamos. Entramos en la última parte de este programa Retos de la Sociedad Venezolana dedicado al movimiento estudiantil. Explicaba antes de ir a la pausa, que en Venezuela ha venido creciendo una ola de antipolítica. Hay muchas críticas contra lo que ha sido la acción, la gestión de la Mesa de la Unidad Democrática y por supuesto hay sectores del movimiento estudiantil que están en desacuerdo con eso. ¿Consideran ustedes, verdad, que la unión de sociedad civil, movimiento estudiantil, que forma parte, por supuesto, de la sociedad civil, los partidos políticos, es fundamental para generar un cambio y reconstruir el país? Abelardo. Sí, bueno, la antipolítica que se ha venido creando, la ha querido crear el gobierno. Recordemos cómo llegó Chávez al poder. Chávez llegó al poder fomentando y practicando la antipolítica y después que llega al poder, crea eso lo que es un partido único, que eso es de cualquier régimen totalitario. Entonces el movimiento estudiantil, la mayoría de los estudiantes creen en los partidos políticos. Lo que pasa es que es verdad, hay partidos políticos que como han tenido sus aciertos, han tenido sus errores. Claro. Y bueno, eso es el ser humano se equivoca y corrige, pero en eso va. Sin partido cabe destacar que sin partidos políticos no hay democracia.
Los partidos políticos son el pilar fundamental de la democracia, no solo en Venezuela, sino en todos los países del mundo. Y es por eso que nosotros debemos dar un voto de confianza a los partidos políticos. Claro, no regalar nuestra confianza enteramente, sino darle un voto de confianza y ver, si no, ya tocará al movimiento estudiantil, a la sociedad civil, organizarse y salir a la calle para sacar a este régimen que hoy asesina, que hoy reprime, que hoy persigue a los estudiantes, a la sociedad civil, al pueblo venezolano y a dirigentes políticos. Estefano, el movimiento estudiantil estará al lado de la mesa de la unidad de los partidos políticos en este proceso electoral de haber elecciones este año. Mira, si la lucha se dispersa, no habrá victoria en el combate, decía José Félix Rivas. Y es menester, es un deber de nosotros unirnos, no solamente bajo el término de mesa de la unidad, sino hacer de esos venezolanos un gran equipo, un frente amplio. Yo no veo un equipo de fútbol donde de repente los mediocampistas estén tacleando y haciéndole un foul al delantero que va a meter el gol. Todo lo contrario, yo creo que es momento de que el movimiento estudiantil también ayude a hacer ese pase de gol para que terminemos de capitalizar el descontento popular que hay alrededor de este régimen y logremos hacer de una vez por todas un cambio contundente. Yo creo que con esta unión clave, como tú lo mencionabas, Darwin, sociedad civil, movimiento estudiantil y mesa de la unidad, lograremos un gran bloque, porque muy bien, la mesa de la unidad también ha sido criticada tal vez por que en cierto momento fue acomodaticia, ¿no? Digamos que ha faltado dinamismo de parte de la dirigencia también para capitalizar un descontento, pero también nosotros los jóvenes, Movimiento Estudiantil, formamos parte de la coalición opositora y yo creo que somos complementarios a la hora de ejercer un cambio, ya que la Mesa de la Unidad es la coalición opositora por excelencia que tiene la gran mayoría, pues, y tiene estructura. Y bueno, y la experiencia junto al ímpetu, junto a la experiencia de la sociedad civil y la experiencia de la Mesa de la Unidad, el ímpetu del movimiento estudiantil, creo que sí, estoy seguro que vamos a lograr un cambio contundente durante estas elecciones. Marcelo, ahora, el movimiento estudiantil está dispuesto a participar al lado de los partidos. Tú formas parte de un partido, de un Nuevo Tiempo. Hay respaldo de la sociedad civil, del ciudadano común y corriente, ese que está en las colas, hacia los partidos en este proceso de lucha tan interesante que está ocurriendo en Venezuela. Ahora más que nunca, Darwin, porque la sociedad civil se vio el año pasado que la sociedad civil no se quería aplegar mucho a lo que eran los partidos, pero este año que comenzó, bueno, que va de año, se ha visto que la sociedad civil está presta a trabajar con los partidos porque simplemente el movimiento estudiantil canaliza los problemas de los estudiantes y de los jóvenes. Y los partidos políticos canalizan los problemas de la sociedad civil. Entonces, lo que sería sociedad civil, movimiento estudiantil y partidos políticos, deberíamos trabajar todos en conjunto para poder lograr el cambio que todos queremos. Grisbel, tú te identificas como movimiento estudiantil independiente, pero ¿estarías dispuesto a trabajar al lado de los partidos políticos? Sí, como todo. Lo que pasa es que en Venezuela se ha creado lo que es la politiquería. Este gobierno se ha encargado de eso y se ha ido fuera de contexto lo que es la política en realidad en Venezuela. ¿Qué pasa? Que hay algunos partidos políticos que sí militan con lo que es la política en realidad y no con politiquería. Y que por parte del gobierno se ha creado esa duda en los venezolanos. Entonces se dice que el movimiento estudiantil debe apoyar a los partidos políticos por eso mismo, para tratar de también llevar a los estudiantes a confiar en esos partidos políticos, porque como dicen mis compañeros, si trabajamos todos juntos podemos lograr un objetivo, obviamente. Un mensaje final, ya estamos terminando el programa, un mensaje final a la colectividad desde el movimiento estudiantil de la Universidad José Gregorio, desde esa lucha que ustedes están llevando en la calle ante tantos problemas que agobian a los venezolanos. Bueno, mira, tomando en cuenta un poquito de lo que hablamos anteriormente, lo primero que haría es exigir a la funcionaria Tibisay Lucena que dé inmediatamente la fecha de las elecciones y que coloquen por lo menos en mesas de inscripción dentro de las universidades, porque hay muchos estudiantes sin inscribirse. Incluso nosotros tenemos un proyecto de llevar a los estudiantes a inscribirse hacia el CNE, pero por favor, si el CNE es del pueblo, de Venezuela, debe estar en las calles y no está, lo tienen totalmente secuestrado. Entonces, ese sería mi primordial mensaje ahorita. No sé, mis compañeros. Marcelo, tu mensaje al ciudadano, a ese ciudadano que está padeciendo los graves problemas que se viven en Venezuela. Que simplemente cuenten con el movimiento estudiantil. Lo hemos venido diciendo siempre, podrán matar al hombre, pero no matarán a sus ideales. Matarán a uno, saldrán cientos. Nosotros seguiremos en la calle para defender
los derechos de todos los venezolanos. Estefano. Bueno, ellos nos han encerrado y nos han atacado y han amedrentado y asesinado a muchos de nosotros, no sabiendo que la verdad y la rebeldía son contagiosas. Sin embargo, hay mucho temor en las calles. Pero yo invito a ese pueblo que nos observa y a esas personas que, bueno, que están observando este programa en este momento, a que miren adelante y a que ese amor por Venezuela, como dice la Biblia, que el amor echa fuera el temor, que ese amor por Venezuela, ese amor a Dios, ese amor a la familia, nos incite a vencer ese temor que hoy nos embarga y nos impulse a construir, llenos de valentía y llenos de fe, un nuevo país. Ese país que soñamos y ese país que amamos todos los venezolanos. Abelardo. Bueno, mi mensaje a todos los venezolanos es que no se desanimen, que aquí están los estudiantes, que vamos a dar nuestros últimos esfuerzos hasta los últimos días para finalizar con un dicho, un pensamiento de Nelson Mandela: una causa apoyada por los jóvenes jamás puede fracasar. Hoy hemos escuchado las palabras de 4 jóvenes, de Abelardo, de Estefano, de Marcelo y de Grisbel. Las palabras de cada uno de ellos, por supuesto, me llevan a mí, en lo particular, a concluir de que hay un presente y de que hay un futuro en Venezuela. Porque cuando muchachos de 18, de 20, de 21, de 23 años, no solamente están ocupándose de sus estudios, sino que se están preocupando por los problemas que nos afectan a los venezolanos, eso es una señal bien clara de que todavía en Venezuela no todo está perdido. Estos muchachos representan a centenares, a miles de jóvenes que están dispuestos a seguir estudiando, a seguir preparándose, pero además están dispuestos a seguir reclamando, porque recordemos que el reclamo, la protesta en Venezuela, pacífica, es legal y es constitucional. Eso no es un delito. El salir a la calle a reclamar nuestros derechos no es un delito, siempre y cuando, por supuesto, estemos apegados a la legalidad. Por eso les doy las gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Ha sido un programa extraordinariamente reconfortante que nos llena, de, por supuesto, de esperanza, no solamente en el presente, sino sobre todo en el futuro, y eso es uno de los bienes más escasos en Venezuela, la esperanza en el futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, espero que este programa le haya servido a cada uno de ustedes para entender qué se puede hacer para resolver los problemas al lado de estos jóvenes, que son el capital humano más importante que tiene Venezuela. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.